La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con escrituras paralelas y ahora es sanando a los ciegos. Vamos a mirar cómo es que podemos sanar a los ciegos. Jesús dijo a sus discípulos que ellos podían hacer todo lo que Jesús hizo y aún más. Jesús sanó enfermos, Jesús sanó a los leprosos, a Jesús resucitó muertos. Entonces tengan en cuenta que todo lo que Jesús hizo materialmente, físicamente, nosotros lo podemos hacer espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Con su palabra. Obviamente, si somos enviados por Él, porque sabemos también que hay personas que se ponen solos y son ciegos guiando a otros ciegos. Entonces vamos a mirar, hermanos, cómo es que podemos ver. De hecho, es un camino a seguir, no necesariamente por ser discípulos del Señor ya podemos ver. Hay un tiempo en donde el Señor nos abre los ojos del entendimiento. Yo siempre les estoy hablando de este pasaje. Este es mi trabajo, compartirles cómo es que pueden ver, cómo es que pueden dar fruto, cómo es que, cómo es que podemos entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, los versículos paralelos obviamente es muy conocido. Lucas 4:18, cuando Jesús levanta y lea Isaías, que está escrito en Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo nada más me voy a enfocar en ese versículo. Está en Isaías 61, es lo mismo. Entonces, fíjense, hermanos, tenemos que entender, yo siempre les digo una y otra vez lo mismo, las mismas cosas. La alegoría, el Antiguo Testamento es una alegoría, es un símbolo para la venida del Mesías. Cuando viene Jesús y hace las cosas físicamente, materialmente, eso también es alegórico para nosotros, es simbólico para nosotros espiritualmente. O sea, cuando Jesús sanó a un enfermo de la vista, o sea, a un ciego, eso para nosotros, para el cristiano, ¿qué quiere decir? Señor, ábreme los ojos, quiero ver. O sea, Jesús quiere que nosotros tengamos abiertos los ojos espirituales, hermanos. No todos los cristianos pueden ver, tengan en cuenta eso. Y yo se los voy a comprobar con las escrituras, aquí. Entonces les voy a dar lo que ya estaba escrito. Les voy a dar el ejemplo de Eliseo. Eliseo es figura de Cristo. Entonces fíjense, había una guerra, me voy a enfocar en el versículo 6:17 de Segunda de Reyes y luego vamos a mirar el contexto. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, el que andaba con Eliseo, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, los sirios habían rodeado la ciudad. Yo les he dicho, hermanos, estamos rodeados por Satanás. Estamos rodeados. Pero es necesario que Jesús
nos abra los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Entonces vamos al contexto. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Aquí el rey de Siria es simbólico de Satanás. Satanás en contra de la iglesia. Okay, todo es simbólico. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, lo que hablaba el Dios de Siria, Dios, nuestro Padre Dios, se lo revelaba a Eliseo. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Pausa. Aquí les voy a dar un ejemplo. Nada hará el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Yo les he dicho, hermanos, ahorita hay muchos profetas, hay muchas personas profetizando lo que iba a venir. Ya se está cumpliendo lo que han dicho los profetas, muchos profetas, y también el Señor nos está continuamente diciendo lo que está por venir. Ok, por ejemplo, a mí en lo personal el Señor me reveló que estamos rodeados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner los ojos en Jesús, porque es más poderoso que el que está contra nosotros. O sea, cuando les digo a sus discípulos, miren, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, así lo dice en Lucas 21, el Mateo dice, cuando vean la abominación desoladora, huyan al monte o a los montes. Para la iglesia es cuando vean la abominación desoladora, o sea, Satanás, cercándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir al monte. El monte es Jesús, o sea, debemos de estar en comunión con Cristo Jesús, que es básicamente lo mismo, es paralelo a lo que les dice en la parábola de las 10 vírgenes. O sea, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que tener el aceite también. La palabra de Dios es buena, pero si no tenemos el aceite, ¿para qué nos sirve la lámpara si no tiene aceite? Una lámpara sin aceite no nos sirve. Necesitamos la lámpara, o sea, la palabra de Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque no todas las personas tienen el aceite, precisamente por eso no entienden la palabra de Dios, no la entienden. Son ciegos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el Señor, por darles un ejemplo, viene el gobierno, por lo menos aquí en Estados Unidos, el presidente a mí me mostró que fuera el presidente, no sé cuál presidente, a mí simplemente me mostró, por ejemplo, aquí, yo vivo en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, me mostró simbólicamente el avión del presidente de Estados Unidos que iba a hacer detonar un arma nuclear. Entonces nosotros pensábamos yo pensaba que era un arma nuclear, pero no, o sea, va a crear miedo, hermanos. Van a crear miedo de que va a haber una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, pero sobre todo lo que va a explotar es que va a poner a los latinos, en este caso lo miré literalmente, los latinos a que se levanten. O sea, es planeado, es planeado.
por Satanás. Está levantando aquí en Estados Unidos a los latinos para que se levanten. Son los que van a hacer los disturbios. Ya sabemos que también en conjunto ahí van a estar los morenos, pero sobre todo son los latinos los que van a comenzar esto. Pero, o sea, antes de los latinos en realidad es el gobierno enviado por el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje, lo que del Señor hacia la iglesia? Que no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, va a haber disturbios, va a haber alborotos, va a haber persecución, va a haber disturbios muy feos. Entonces, el Señor dice, ustedes tengan confianza en mí. El que está con nosotros es más poderoso. O sea, aquí está el ejemplo. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, figura de Jesús, así como Jesús ora por nosotros, y dijo, te ruego, oh Jehová, oh Padre, que abra sus ojos para que vea, para que no tenga miedo. Entonces, vamos a decir que el siervo se llama Panchito. Entonces Jehová abrió los ojos de Panchito y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces, ustedes sigan leyendo para que vean cómo es que el Señor obra siempre a favor del pueblo obediente a Dios, ¿ok? Entonces, fíjense, hermanos, cuando Satanás viene con nosotros, viene de muchas maneras, ¿ok? Viene de muchas maneras. Por ejemplo, Satanás tiene sitiada a la nación de Haití. ¿Cómo la tiene sitiada? Con las pandillas. Ahorita hay se puede decir que es como una guerra civil en Haití y ya tiene por muchos años. Sobre todo, ¿por qué? Porque han rechazado el testimonio de Cristo Jesús. Hay uno que otro siervo de Dios. Bueno, debemos de orar por esas personas que están en Haití, que son cristianos, para que el Señor les abra sus ojos y no tengan miedo. ¿Ok? Entonces, aquí en Estados Unidos, mucha gente tenía temor, por ejemplo, por el coronavirus. Pues obviamente la gente no se quiere morir, no querían ser contagiados. Entonces, una persona incrédula, pues siempre le va a dar miedo, aunque sean cristianos. ¿Por qué? Porque son niños cristianos, no son personas adultas. Todavía no entienden. Son niños espirituales y por lo tanto por eso tienen miedo. Entonces, por no tener todavía los ojos abiertos, son niños como niños chiquitos recién nacidos que todavía tienen los ojitos así. Todos así venimos de ahí. Entonces debemos de orar por los niños espirituales para que el Señor les abra sus ojos
y puedan ver, y puedan ver. Entonces, fíjense, en Isaías 35 hay una profecía, aparte de Isaías 61, ¿verdad? Donde está la profecía donde el Señor iba a abrir los ojos de los ciegos, o iba a darles este descanso a los quebrantados de corazón. Fíjense, en 35, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. O sea, cuando vino Jesús a esta tierra, ellos, aquí está hablando del pueblo de Israel, vieron la gloria de nuestro Padre Dios. Cuando sanó a los enfermos, cuando resucitó a Lázaro, vieron la gloria de Dios. Fortalecer las manos cansadas. Fortalecer las manos cansadas. La iglesia, por ejemplo, yo estoy haciendo eso. Yo le estoy dando palabra de ciencia a ustedes. ¿Para qué? Para fortalecerlos en el Señor. Gozaos en el Señor siempre, como dice Pablo a los filipenses. Otra vez les vuelvo a decir, gozaos en el Señor. El que está con nosotros es más poderoso que está contra nosotros. Fortalecer las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, o los que han de amargado corazón. Esforzaos, no temáis. Si tú tienes una situación con la que ya no puedes, porque te causa dolor, te causa pena, te causa sufrimiento, el Señor te dice, a través de este siervo inútil, esfuérzate, no temas, no temas. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ya Cristo murió por nosotros. Entonces, si tú estás rodeado por Satanás y te tiene doblegado o doblegada y con temores y con dolores, la salvación viene pronto. Jesús no está lejos. Entonces, fíjate lo que tienes que hacer. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán para poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Cuando mi Señor, fíjense, ok, conmigo. Yo siempre he sido cristiano, siempre se los he dicho. Yo siempre he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Pero era un niño. Andaba tras las cosas del mundo sin entendimiento, o sea, andaba ciego, buscando las cosas del mundo. Entonces, eventualmente ahí cuando mi corazón estaba amargado, porque perdí a mi Panchita y sobre todo a mis hijos, o sea, el dolor fue grande en relación a mi Panchita, pero también a mis Panchitos, que ya no pude estar con ellos. Yo tenía esa amargura en mi corazón. En esa amargura, eventualmente, el Señor vino y me rescató. Lo único que el Señor me dijo fue, sígueme. Fue todo lo que me dijo, sígueme. Duré años para poder eventualmente entender esto. Una vez que le digo, ok, Señor, yo te sigo, dime qué es lo que tengo que hacer. Cuando dispuse mi corazón para seguir a Cristo, entonces yo comencé a seguir a Jesús y no pasaron muchos días. Es difícil acordarme cuánto pudo haber pasado, un mes, 2 meses, 3 meses, no lo recuerdo. Pero no pasó mucho tiempo. Entonces el Señor, fíjense cómo me lo mostró. Yo soy este siervo, este venadito. El Señor me lleva al paraíso y cuando yo veo el paraíso, yo empecé a brincar como un impala, así cuando brincan, así como un venado.
pero sobre todo como un impala. Y yo brincaba, pero mi corazón estaba lleno de gozo, hermanos. Un gozo que no se puede explicar. Es un gozo de Dios. Es un gozo en donde ahí no cabe la amargura, ahí no cabe la tristeza, ahí no cabe el dolor, ahí no cabe el miedo. No, 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 no. Es algo poderoso. Porque, o sea, yo andaba cojeando también. Yo estaba ciego, andaba cojo. ¿Por qué? Porque tenía un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y se los voy a leer bíblicamente. Entonces, si nosotros andamos cojos, ¿qué hay que hacer? Seguir al Señor. Seguir al Señor. Él es el que nos llama. No es que nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. No, no. Él nos hace sus discípulos. Fíjense. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Cantar la lengua del mudo, ya se los he explicado muchas veces. O sea, el mudo, yo era mudo y por lo tanto, pues no podía cantar al Señor. Pero una vez que viene el Señor a mí y me da su paz, me da su gozo, entonces yo que era mudo, ahora el Señor me abrió para poder, a mi garganta, mi lengua, para poder proclamar las maravillas del Señor. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Hace como un mes, más o menos, el Señor me mostró en un sueño que vienen las aguas de Cristo. O sea, viene como un río desbordante así. O sea, viene la salvación para muchas personas. Entre ellas están ustedes, hermanos. Están ustedes, aquellos que están siguiendo a este siervo inútil. No me están siguiendo a mí, están siguiendo a Cristo. Yo solamente soy un siervo de Cristo que me puso a compartir la esperanza que es Jesús. Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en guarida. Será lugar de cañas y juncos, donde hay agua, donde está el Espíritu, donde hay palabra de Dios, donde hay vida. Y habrá allí calzada y camino. El Señor me llevó también en un sueño. Yo andaba antes de llegar a la calzada, yo andaba pisando entre cadáveres de personas muertos. O sea, y yo pude ver en uno de mis amigos ahí, muerto, ¿verdad? Muerto espiritualmente. Que por cierto, yo fui y le di el mensaje, le digo, mira, vuélvete al Señor para que tengas vida. El Señor te ama, ya tú ya lo sabes, Cristo murió por ti. Conviértete al Señor para que tengas vida, vida en abundancia. Y en la medida que yo iba así por este camino lleno de piedras y de cadáveres, hermanos, eventualmente llegué a una calzada muy amplia, pero lo triste era de que estaba sola la calzada, estaba sola. Yo iba por esa calzada amplia, pero no iba, estaba sola. Entonces a mí no me cabe la menor duda que eventualmente ustedes también, de igual forma, eventualmente van a andar pisando ahí entre cadáveres para poder llegar a la calzada que nos conduce a la ciudad celestial. Entonces fíjense que es Cristo Jesús, nuestro Padre Dios. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta calzada, hermanos, es de lo que yo siempre les estoy hablando. No se salgan del evangelio. No presuman que ustedes no son pecadores. No, no. Reconózcanse pecadores, reconozcan que son Cristo salvos en la sangre del Cordero. No se salgan de ahí, y mientras te estás ahí,
eres salvo, estás bajo la gracia de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de eso, tenemos que hacer obras, hermanos. Tenemos que hacer obras. Entonces, fíjense, ahorita se las voy a leer, las obras. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Fijan? En Cristo Jesús. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Aquí está. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Yo les puedo confirmar eso, hermanos. La tristeza y el gemido huyeron de mí. Yo ya no tengo tristeza. Yo ya no. Ahora, en parte gemimos. ¿Gemimos por qué? Porque el Espíritu de Cristo en nosotros quiere que todos sean salvos. Entonces, en realidad el gemido es en relación a ustedes, para que ustedes también tengan lo que yo ya tengo, que es a Cristo Jesús en mí. Entonces, fíjense, en Lucas 6:39 dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? La falsa doctrina, hermanos, la falsa doctrina es enseñar la ley para salvación. Esa es falsa doctrina. Entonces, de la única forma que el Señor puede, no es que no te enfoques en los 10 mandamientos o en la ley en general para poder ver. No, no, no. Es que reconozcas que eres pecador, que reconozcas a Jesús como tu Salvador y que sigas a Jesús. Cuando sigues a Jesús, así como sigues a Panchita o a Panchito o el dinero o la avaricia o sea, las cosas de este mundo, si así tú buscaras a Jesús, o sea, Jesús lo único que quiere es tu corazón. Tú entrégale tu corazón a nuestro Padre Dios, a Jesús, y entonces Él viene a tu corazón, te da paz, te da gozo, sales con alegría. Cuando salimos con alegría y regresamos con paz. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos van a caer en el pozo. Así como los fariseos eran ciegos y guiaban a otros ciegos. Y pues no tenían el entendimiento. Ahora fíjense bien. Yo siempre les digo, hagan esta oración. Hagan esta oración. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más. Hagan eso, hermanos, en espíritu y en verdad hagan eso. Señor, abre mis ojos, Señor. Yo ando tras las cosas de este mundo, Señor, perdóname. Yo quiero ver, Señor, abre mis ojos espirituales, Señor. Ayúdame, Señor. Sácame del hoyo, Señor. Sácame del lodo cenagoso, Señor, porque yo todavía quiero dinero. Yo todavía ando tras las cosas de este mundo y ando con la lengua de fuera, Señor. Sediento y hambriento, mendigando. Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Entonces tú haces oración todos los días, todos los días. Jesús no está lejos, hermanos, no está lejos. Eventualmente te va a abrir tus ojos espirituales y entonces vas a entender. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle. Ahora, acuérdate, Satanás te va a atacar.
Satanás te va a decir, tú no eres, tú no te lo mereces, porque hiciste eso, hiciste aquello. Tienes que entender eso. Satanás te va a decir que eso no. O te va a decir, no, yo ya soy salvo, ya lo sé. Pero no tienes paz. Entonces, si no tienes paz, hermano o hermana, todavía andas en el desierto. Todavía andas en el desierto. Entonces, si andas en el desierto, si no has entrado a la tierra prometida, o sea, te lo voy a decir con palabras de Juan, en el amor no hay temor, o sea, en nuestro Padre Dios, en Cristo Jesús, no hay temor, porque el amor, o sea, Cristo Jesús, o sea, nuestro Padre Dios, echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, la meta es llegar al amor. Si yo tengo, fíjense bien, si yo tengo el don de ciencia y entiendo los misterios de Dios, yo entiendo los misterios de Dios porque el Señor me ha abierto el entendimiento para entenderlos. Pero si no tengo amor, nada soy. O sea, mi caminar es llegar hasta el Padre. Está a tener el conocimiento, pero está en poner en práctica ese conocimiento. Y poner en práctica ese conocimiento es tan simple como, Señor, yo soy un pecador. Gracias, Cristo Jesús, por haberme redimido, Señor. Entonces yo me aferro a eso y eventualmente, hermanos, por creerle al Señor, entonces entro en el gozo de mi Señor. Yo he entrado en el gozo de mi Señor. Entonces, fíjense, ¿qué quieres que haga por ti?, le dijo al ciego Jesús. Y él dijo, Señor, quiero recibir la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Aquí, para la iglesia, tu fe te ha salvado es, tú has creído a mi testimonio. Por lo tanto, tienes el Espíritu Santo. Y por tener el Espíritu Santo, ahí es en donde está la fe, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos conduce a Jesús, o a través del Espíritu Santo, el Señor eventualmente te dice, a través del Santo Espíritu que yo les mandé por creer a mi testimonio, en Él está el creer y el hacer. Entonces, porque has hecho eso, entonces el Señor nos abre los ojos del entendimiento. Y luego vio y le seguía, fíjense bien aquí la lengua del tartamudo, glorificando a Dios, o saltando como el ciervo de gozo. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Les voy a dar otro ejemplo. En Lucas 24, comenzando en el 13, dice, he aquí, una vez que Cristo resucitó, se presenta a María Magdalena y a otras mujeres, pero sobre todo aquí el enfoque es con María Magdalena a las mujeres, para que no desprecien a mis hermanitas. Dios tiene cuidado de las mujeres, porque las mujeres no son menores que nosotros, no. Dios ama también a las mujeres y tienen parte en el reino de Dios, igual que nosotros. Entonces, fíjense, aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, eran discípulos de Jesús, okay, no eran de los 12, pero eran discípulos de Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. O sea, tenían vendas para que no lo conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo,
Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, hablar del testimonio de Cristo Jesús. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Él ya nos había redimido, pero no lo entendían todavía. Él ya había muerto por nuestros pecados. Ellos querían ser redimidos de los romanos. Ahora, estas dos cosas se hacen a la vez. Ellos fueron redimidos de los romanos, o sea, para que los romanos no se... Caín se enseñorea de Abel, pero Dios tiene cuidado de Abel. O sea, Caín, o sea, los romanos, los incrédulos, tenían agobiado al pueblo de Israel. Pero los que eventualmente seguían a Jesús, Jesús los salvó no solamente de los romanos, sino también de Satanás y sus demonios. O sea, tanto del uno como del otro. ¿A quiénes mataron los romanos eventualmente? A los incrédulos. Ahora, por mano de los romanos mataron también a muchos discípulos de Dios, pero no sin antes ellos completaran su ministerio, porque eventualmente nos tenemos que ir de este mundo. Aunque así como a Esteban, lo mataron, sobre todo los religiosos de la ley, por eso lo mataron a Esteban. Porque para nosotros, los religiosos nos persiguen. Quieren entender la palabra de Dios, pero no la entienden. Y por eso nos persiguen. Se entiende, se entiende. Yo entiendo que nos tienen que perseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Pero ellos, por no entender, la ira de Dios está sobre ellos. Son cristianos, hermanos, pero entonces fíjense bien, Dios nos da tiempo para arrepentirnos cuando andamos caminando mal. Entonces fíjense, o sea, lo único que quiere Dios y Jesús en el Espíritu es que nos reconozcamos pecadores y que le sigamos a Él. Tan simple como eso. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Sabemos que los primeros que fueron fue Juan y Pedro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso ya estaba escrito en los profetas, que eso iba a pasar. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Moisés, en Deuteronomio 18, ahí decía Moisés, escribió Moisés: va a venir un profeta, a ese escúchenlo. Aarón, Moisés, figura de Cristo. Aarón, figura de Cristo. Isaías, figura de Cristo. Jeremías, figura de Cristo. Eliseo, figura de Cristo. Elías, figura de Cristo. Esto nadie lo entiende sino hasta que Dios nos abre los ojos del entendimiento, hermano. No lo entienden. Hasta la fecha la mayoría de teólogos no entienden esto. No lo entienden. Es en el Señor donde lo podemos entender. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, los partió y les dijo y les dio. Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan que Jesús les dijo que iba a venir?
Jesús viene, hermano. Jesús viene. ¿Dónde debemos de esperarlo? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Entonces, fíjense bien. Aquí ellos comieron con Jesús. Jesús comió con ellos. ¿Cuándo es cuando Jesús come con nosotros y nosotros con él? Nosotros le creemos primero al Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo creemos en el Espíritu, ya no nada más en la carne, sino en el Espíritu. Entonces el Espíritu que nos fue dado nos va a ayudar para que eventualmente Jesús venga a nosotros, para que Él coma con nosotros, nosotros comemos con Él. ¿Cuándo es cuando comemos a Jesús? Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando reconocemos su amor por nosotros. Entonces eventualmente viene Jesús a nuestras vidas y nos abre los ojos del entendimiento para entender las Escrituras. Fíjense bien. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Se fijan? Ya eran discípulos. Por eso yo les digo, hay un proceso, hermano, para que se nos abran los ojos. Mas él se desapareció de su vista y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. En 1 Corintios 11, ahí dice Pablo, ustedes no están comiendo el pan como debe de ser. Ustedes no están amando a su prójimo. Porque dicen, ahí vienen los gorrones. Lo estoy diciendo con mis palabras. Ahí vienen los gorrones, esos nunca traen nada. Y no comparten con los pobres. No comparten con los pobres. Hay dos formas de hacer esto, hermano, espiritualmente. Nosotros debemos de ayudar a los pobres, pero sobre todo a los pobres de espíritu. Si tú eres cristiano y tú sigues a Jesús, o tú dices seguir a Jesús y no estás compartiendo el testimonio de Jesús, o sea, el Evangelio, con los hambrientos, con los que sufren, entonces, si Jesús viene, no te conviene. ¿Por qué? Te va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no estás compartiendo con los pobres. Esto no es comer el cuerpo del Señor, dice Pablo en 1 Corintios 11. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú debes de amar a tu prójimo. Entonces, hay dos formas de amar a tu prójimo. Si tú tienes dinero, tienes comida y ves a Panchito, a Panchita que no tienen dinero para comer, y tú dices, vuelve mañana, no, tienes que amar, tienes que compartir. El Espíritu Santo te va a decir, cómprale comida. Tú simplemente obedeces. Ahora, si tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Satanás te va a decir, no, que trabaje, porque hay una escritura que dice, el que no trabaja, que no coma. Y por no entender las escrituras, tú dices, no, pues este anda de gorrona, y el que no trabaja, que no coma. Entonces esa persona piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad no está entendiendo lo que dijo Pablo. Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Sí lo dijo, pero tienen que mirar el contexto. Si yo no trabajo por el Evangelio, ¿cómo voy a vivir de lo que otro? Por ejemplo, yo me junto con 3 personas, evangelistas, y andan predicando ellos la palabra de Dios, y yo me quedo, yo nomás ando de metiche ahí. Juanito y Panchito andan predicando el Evangelio por todas partes, eventualmente la iglesia se une con ellos, entonces la iglesia trae comida para compartir con ellos, entonces yo vengo de metiche y le digo a la gente, no, esto y que el otro, y hasta ando de fariseo, entremetiéndome en cosas. O sea, yo debo de salir y compartir el Evangelio, pero
Pero como no estoy trabajando, entonces dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje en el Evangelio, que no coma del Evangelio. Eso es lo que verdaderamente está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo el que no trabaje, que no coma. Entonces imagínense Jesús cuando vinieron 5,000 y había cinco gorrones que no tenían comida. Denle de comer a ellos. Pedro no dijo que trabajen los flojos. Digo, Señor, un niño por ahí trajo 5 panes, 3 panecitos, 2 pescados, 5 y 2. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús les dio de comer a 5,000, a 4,000, a mucha gente. Jesús no dijo hay que trabajen los gorrones. Jesús no dijo eso, hermanos. Entonces, cuando dice el que no trabaje, que no come, el que no trabaje por el Evangelio, que no viva del Evangelio, el que trabaja en el Evangelio, Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si yo les predico la palabra de Dios, ¿que no me merezco mi salario? ¿No me lo merezco? Mientras ellos hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados si vienen a vuestros corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Se fijan? No era el espíritu, hermanos, era Jesús en carne y hueso. Y obviamente su espíritu. Y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y comió con ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo siempre les estoy hablando de esto, siempre. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento? Nuestro Señor. Así como están en Mateo 16, 16, 17 y 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, bienaventurado Pedro eres. Bienaventurado eres tú, Pedro, porque te lo enseñó mi Padre. Bienaventurado eres, Pedro. Entonces, ¿quién es quien nos da a conocer que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestro Padre Dios. Con su palabra primeramente y en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu y en verdad, la palabra que escuchamos se convierte en vida. La palabra de Dios es vida, hermanos. Ustedes quieren ser santos grandemente, lean toda la Biblia. Léanla así, corridita. ¿Tú quieres ser santo en 10 días? Léete la Biblia en 10 días. La mayoría de la gente dice, no, hermano, ¿quién tiene tiempo para andar? Pero fíjense cómo somos, para que vean que no creemos. Si yo les dijera, hermanos, por ahí anda Panchito, es multimillonario. Él dice que si tú lees la Biblia en 10 días, te va a dar 10 millones de dólares. ¿La leerías en 10 días? Yo les aseguro que sí, hermanos. Les aseguro que lo harían. Por 10 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Por el gozo y la paz y el amor de Dios en nosotros. O sea, es todavía más allá. O sea, no son 10 millones de dólares. Es conocer a Dios. Es la vida eterna, es la alegría, es el gozo, es la paz en nuestros corazones. Así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, lo que está en Hechos 2, en el libro de los Hechos 2, cuando fueron investidos por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y en idiomas de personas que venían de diferentes partes del Medio Oriente y hasta de Europa. Vayan y vean y estudien Juan 9 en relación al ciego. Nosotros somos este ciego. Nacimos ciego para eventualmente, ¿qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, ¿ok? Para que podamos eventualmente ver el reino de Dios. Entonces, fíjense, yo les voy a leer del 35 para adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, al que sanó, porque ni aun sus padres tuvieron misericordia de él. O sea, ellos prefirieron ser miembros de este grupo en los fariseos, que muy probablemente recibían dinero porque eran pobres, a seguir a Jesús. Entonces aún sus padres negaron a este joven, que no estaba tan joven. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, soy yo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, fíjense bien en estos versículos, hermanos, porque hay personas que dicen que ven, ¿ok? Entonces algunos de los fariseos, o sea, los que predican la ley, que estaban con él a oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque no hay un solo justo, hermanos, ni uno solo. Fíjense bien. He aquí, Romanos 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Estos son los ciegos. Conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro en lugar de creer en Jesús, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Yo he confrontado personas con estos versículos y dicen, yo no robo, pero no entienden que cuando están predicando la ley, están robándole las almas por los que Cristo murió. ¿Tú qué dices que no debes de robar, roba? O sea, ellos mismos no entienden esto. ¿Tú qué dices que no se debe de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú qué abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú qué te jactas de la ley? ¿Se fijan? Los que se jactan de la ley, oh, no, yo cumplo la ley. Cuando Pablo en el capítulo 3 es lo primero que dice, no hay ni uno justo que cumpla la ley. Ninguno, el único que cumplió la ley fue Cristo. Tú que te jactas de la ley, aquí están los presumidos. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pablo aquí usa de una forma alegórica, literal y alegórica, que es la circuncisión del prepucio del pene. Pero también está hablando de la circuncisión del corazón. Fíjense bien. La circuncisión aprovecha si guardas la ley.
O sea, por ejemplo, a nosotros, la iglesia, nuestra circuncisión, la del corazón, nos aprovecha si honramos a Cristo. Si honramos a Cristo, para empezar. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, el que no ha sido circuncidado en su prepucio, pero guarda perfectamente la ley, o sea, honra a Jesús y ama a su prójimo, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, en el pene, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y aquí está, y la circuncisión es la del corazón. En el libro de los Salmos ahí dice, o sea, esa es la circuncisión que vale, la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, fíjense bien. Nosotros somos ciegos, escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu de Dios, ya somos salvos, ya comimos la cena pascual, ya comimos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Ahí cabe el católico, el mormón, el adventista, todos los donde se reúnen para escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Todos reciben el Espíritu de Dios por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, pero acuérdense, somos niños todos. Eventualmente Jesús, al que Él quiere, lo llama. Dios le dice a un mormón, sígueme. Y el Señor le abre los ojos del entendimiento al mormón. Entonces ese mormón, que una vez que entiende la palabra de Dios, se da cuenta que en realidad el mormonismo hay un falso evangelio. Okay. A mí me sacó el Señor del catolicismo. Son cristianos. Yo siempre he sido cristiano. Pero el Señor eventualmente me llama, entonces ya puedo ver que en realidad yo no soy salvo por confesarme, por comer la Eucaristía, no, yo soy salvo por lo que Jesús hizo por mí, ya tengo el entendimiento, entonces ya lo entiendo, dejé de ser niño, ya lo entiendo, pero no vamos a condenar, yo no voy a condenar al católico que es un niño en el Evangelio, que no entiende el Evangelio, pero ya es católico. O sea, ¿cómo lo vamos a condenar? No, hermanos, no. Pablo no hizo eso. De hecho, en la misma carta a los romanos, él dice, por ejemplo, hay judíos, de hecho en el judaísmo no comen carnes impuras, porque piensan que si comen carnes impuras, pues es faltar a la ley de Dios. No. Entonces, dice Pablo, yo no voy a hacer caer a uno de mis hermanos que es cristiano, pero es niño en las cosas de Dios, así como les dice a los hebreos que todavía son niños y que necesitan lechita, no vianda, no carne. Entonces les dice, si mi hermano cree que comer carne de puerco es pecado, yo no lo voy a hacer tropezar, no lo voy a hacer enojar. Si yo voy con mi hermano Panchito, que piensa que por comer carne de puerco soy impuro, entonces no, ¿qué voy a hacer? Yo voy a comer lo que él come, por amor a él. Entonces, ahora, no quiere decir que yo me voy a doblegar ante la creencia de él. No, yo simplemente entiendo que es un niño. Entonces, por amor a Panchito, yo no voy a comer carne de puerco por amor a él. Él no me va a ver comer carne de puerco, ¿por qué? Porque ese es el mandamiento, debemos de amar
a los niños de Dios. Los niños de Dios son todas aquellas personas que escuchan el testimonio de Cristo Jesús. Son niños. Son niños. Entonces ahora hay que crecer de ser niños a ser adultos espirituales. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo. ¿Cómo pues somos cristianos? Justificados pues por la fe, o sea, Cristo murió por nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ya salimos de Egipto. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora vamos a pasar el Mar Rojo y vamos a recibir la ley. ¿Y ahora qué? Ahora hay que atravesar el desierto. Entonces fíjense, aquí está cómo pasar el Mar Rojo, cómo recibir el Espíritu. Ya el Espíritu está con nosotros por comer la Pascua, ya va con nosotros. Pero ahora debemos Cristo va con nosotros, Él va a orar, Él va a pedir que se abra el Mar Rojo, o sea, este mundo, para que pasemos como por tierra seca. Debemos de ser bautizados en el mar. ¿Cómo somos bautizados en el mar? El mar viene contra nosotros. Nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús. Señor, está el mar delante de nosotros. Ok, no se preocupen, déjenme abrirles el mar. Entonces Jesús nos abre el mar. O sea, la gente del mundo viene contra nosotros. Entonces debemos de morir y bendecir a la gente del mar para que se abran. Entonces la gente del mar que viene contra nosotros, Jesús la abre. Satanás y sus demonios que vienen detrás de nosotros, Jesús los detiene y los ahoga en el mar, que también pueden ser personas. Entonces fíjense, las que nos persiguen literalmente, incluyendo familiares. En toda familia cristiana siempre va a haber familiares que te persiguen, pero debes de dar testimonio por amor a Cristo, de amar a tu familiar, sea quien sea. Tu primo, tu prima, tu tío, tu tía, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, el que sea o la que sea. Y eventualmente el Señor va a mostrar a través de ti que en realidad cuánto te ama. Entonces todos aquellos que vienen contra ti son avergonzados. ¿Por qué? Porque te dicen, ay, sí, aleluya se salió de la iglesia verdadera, o qué sé yo, o sea, porque ya no eres testigo de Jehová, o porque ya no eres católico, o porque ya no eres mormón, o porque ya no eres evangelista, o porque ya no eres. No, la salvación está en Cristo, no en un club, no en el club de los católicos, ni en el. No, es en Jesús donde está la salvación, en espíritu y en verdad. Pero tenemos que amar, hermanos. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. ¿Quiénes no son nuestros hermanos? A los que Cristo, vayan y lean Juan 17. Jesús dice, no te pido por todos. Te pido por los que me diste. Jesús no pide por todos, hermanos. Vayan y lean todo el capítulo de Juan 17. Entonces fíjense, ya tenemos la fe, ya tenemos el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios está la fe. En el Espíritu tenemos fe. ¿Ahora qué? En esa fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, por quien también tenemos entrada, por ese mismo Espíritu, por esa misma fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Los Gálatas cayeron de la gracia cuando se regresaron a la ley, fueron engañados. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza. ¿Dónde recibieron su esperanza el pueblo de Israel? En el Mar Rojo. ¿Dónde recibieron su esperanza el pueblo de Israel? Cuando el Señor viene y los rescata en el desierto, cuando eran mordidos por las serpientes. Entonces fíjense, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Ay! Ahí viene Satanás detrás de nosotros, nos está persiguiendo. Tú pon la mirada en Cristo Jesús y Él te va a abrir las aguas del Mar Rojo. Todo lo que viene, guerras, depresión, angustia, sufrimientos en esta vida, eso es el mar.
En el mar rojo hay sufrimiento, hay muerte. Entonces el Señor puede abrir, o podemos caminar sobre el mar también, así como Jesús lo hizo. Entonces fíjense, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, así como lo hizo Pablo y Pedro, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, la tribulación es buena porque produce paciencia, o sea, el poder de Dios, o sea, en el Espíritu, uno de los frutos es paciencia. O sea, Dios se manifiesta cuando somos débiles, cuando nos persiguen. Dios no salvó al pueblo de Israel cuando venían ahí gozosos. No, Dios salvó al pueblo de Israel cuando venía el faraón y su ejército detrás de ellos. Esa es la tribulación. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hace Jesús por nosotros? Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Cristo Jesús, subir al monte de Jehová, que es Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Cristo, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos a Cristo. Es lo único que tienes que hacer, poner tu confianza en Él. Día tras día, noche tras noche, tarde tras tarde, mañana tras mañana. Fíjate bien. La paciencia produce prueba. La prueba, esperanza. Esperanza. Entonces, fe, necesitamos fe, ya la tenemos. La fe produce eventualmente en las tribulaciones paciencia, en la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ya cuando tenemos nuestra esperanza en nuestro Padre Dios, y la esperanza no es vergüenza o no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un ejemplo. Venimos caminando en el Señor, vamos obteniendo entendimiento, se nos abren los ojos del entendimiento. Entonces vienen las persecuciones contra ti y tú dices, así como le dijo Eliseo a su criado, el Señor es más poderoso que el que está contra mí. O sea, ya tienes tu esperanza en el Señor, de que Dios te va a salvar de todas las tribulaciones, porque es promesa, hermano, es promesa. Tú lo único que tienes que hacer es gozaos en el Señor. Tú dices, no hay problema. Gracias, Cristo Jesús. No, que tu hijo se va a morir, ¿o qué? Gracias, Cristo Jesús. O sea, el único enfoque es Jesús, Jesús, Jesús. Entonces tienes tu esperanza y eventualmente el Señor te resuelve tu problema. Vamos a decir que tú dices, yo tengo mi confianza en el Señor. Y se te muere tu hijo. Pero la gente que te va a perseguir, la gente que te va a criticar, así como criticaban a Job, te va a decir, no, pues no, que tú tenías mucha confianza en el Señor. Lo que ellos no saben es de que el Señor, de que el Espíritu de Dios viene y te dice, mira, Panchito, me voy a llevar a tu hijo para acá, al paraíso, y mira. Entonces tú miras a tu hijo en el paraíso, bien contento, alabando y glorificando a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús. Entonces tú lo miras y tú dices, mi hijo está bien. Pero como se murió la gente incrédula, que se dicen que creen, te van a mirar y te van a decir, ay, hermano, lo siento mucho por su hijo que se le murió. Pero en el fondo también está diciendo, a ver si es cierto, que él cree que el que tiene mucha fe. O sea, hermanos, a los desobedientes, a los incrédulos, no se les puede, o sea, si Dios les ha cegado los ojos del entendimiento, entonces, ¿cómo es que los vas a convencer? No los vas a convencer. No los vas a convencer. Es Dios quien abre los ojos del entendimiento. Ahora, por otro lado, hay personas que de repente tienes una situación
¿verdad? Tu hijo anda enfermo o anda en las drogas. Oye, ¿y tu hijo cómo está? Ellos saben que andan en la droga. Pues tú sabes, todo bien. Y ellos dicen, dice que anda bien, hombre. No, pero si se volviera la religión verdadera, la mejor. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermano? Todo eso que nos desean mal a nosotros se regresa. Al último, cuando una persona le está deseando mal a una persona, no es lo mismo desearle mal a una persona que a un siervo de Dios. O una persona que le desea el mal al siervo de Dios, ese mal que le desean se le regresa. Por eso yo les digo, hermanos, el desearle mal a una persona, no, para empezar, no es de Dios. No es de Dios. No es así como se burlaban de Cristo. Eso se cumple todavía. A ver, él salvó a muchos, que se salve a sí mismo, y se burlaban de él. Bueno, así pasa con nosotros. La gente se va a burlar de nosotros. Nunca los vas a poder convencer. Entonces, el que está en Cristo Jesús, vamos a decir una persona que está en Cristo Jesús y que es niño, pero en realidad anda buscando el reino de Dios, debemos de orar con ellos, no de gozarnos, ándele para que se le quite. No, hermanos, debemos de orar por los niños en la fe. Debemos de orar por los niños en la fe. Porque el Señor es misericordioso. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu por el cual tenemos la fe. Y termino con 2 de Pedro 1, del 1 al 11, que es lo mismo que dice Pablo, pero fíjense cómo lo dice Pedro, acerca de los ciegos. Aquí, en Romanos 5, ya son personas, vamos a decir, ciegas, que eventualmente el Señor, aquí cuando ya una persona ya tiene su esperanza en el Señor, ya es una persona a la que se le abrió el entendimiento. Así como en la parábola del sembrador, solamente los de la tierra buena tienen ojos para ver, hermanos. Tienen ojos para ver. Les voy a dar un ejemplo antes de leerles 2 de Pedro. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Fíjense, este es Cristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, no el mentiroso, porque hay un testigo mentiroso, el principio de la creación de Dios. O sea, se va al principio. Con este versículo, aquí ya tenemos lo que Dios está hablando. O sea, aquí dice el amén, o sea, Cristo. El testigo fiel. O sea, quiere decir que a estas personas vinieron unos falsos testigos, o sea, con un falso evangelio, mentiroso. O sea, es lo contrario lo que dice aquí. El amén, no el amén, sino el asesino, el Satanás. Lo contrario. El testigo fiel, ¿qué es lo opuesto? Un falso testigo, un falso evangelio, así como engañaron a los Gálatas. Y verdadero, o sea, uno que no es verdadero. El principio de la creación, o sea que ni siquiera han sido creados todavía. O sea, necesitan irse a la base. ¿Cuál es la base? Jesús. Y ahí fíjense cómo lo dice. Es iglesia, hermanos, tengan en cuenta, es iglesia. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá anduvieras en el mundo o me siguieras. Pero ni andas en el mundo totalmente, ni me sigues totalmente. O sea, más bien tienes un pie adentro y otro afuera. ¿Por qué? Aquí lo dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, le da asco. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. O sea,
está poniendo su confianza en el dinero, en las riquezas y no en Cristo. Fíjense bien. Hijo, yo ya me voy. Está bien, madre. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres fíjense bien, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la parábola del sembrador, el primero, pues el del junto al camino, donde hay piedras, donde hay espinos, ciegos, todavía están ciegos. No hay fruto todavía, no pueden dar fruto, todavía no pueden tener felicidad, todavía no pueden tener paz. ¿Por qué? Porque andan afanados por las cosas de este mundo o el engaño de las riquezas. Entonces fíjense bien, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, sígueme a mí, a Cristo Jesús, para que seas rico. Tendrás tesoro en el cielo y no aquí. Y vestiduras blancas para vestirte, el sacrificio de Jesús. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, así como Adán se tuvo que esconder de Dios. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Se dio cuenta que estaba desnudo cuando el Señor lo buscaba. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pon la mirada en Cristo Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Se fijan? Yo reprendo y castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia tu caminar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, estamos hablando de entrar en el reino de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se fijan? Al que venciere, o sea, al que lo haga, al que le crea a Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. En el cielo mismo, hermano. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo aquí les estoy hablando, porque soy enviado, soy un testigo del Señor. Entonces, si tienes oído, escucha, hazlo. Siempre les he dicho. Entonces yo voy a terminar con segunda de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, así como en Romanos 5:1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A esos les estoy hablando. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz multiplicadas en el conocimiento. O sea, que se les abra el entendimiento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, fíjense bien, para que no digan que no tenemos que hacer obras, tenemos que dar fruto, hermanos. Ya la semilla se sembró, ya somos justificados por la fe, ya la semilla se sembró, ahora hay que dar fruto. Añadida vuestra fe, virtud. La virtud de Cristo, no la de nosotros. A la virtud, conocimiento, el conocimiento de Cristo, no el de nosotros. Al conocimiento, dominio propio, dominio de Cristo, no el de nosotros. Al dominio propio, paciencia, la paciencia de Cristo, no la de nosotros. A la paciencia, piedad, no la piedad de nosotros, sino la de Cristo. A la piedad, afecto
fraternal, no el de nosotros, sino la de Cristo. Y al afecto fraternal, amor, amor incondicional. El amor incondicional es ese que nos mostró nuestro Padre Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús obedeciendo, ese es un amor incondicional en donde Él llega a la cruz porque nos ama. Ese es el amor. O sea, debemos de poner nuestra vida a favor de nuestros hermanos, pero ya no somos nosotros, sino el Espíritu de Cristo en nosotros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, flojos, ni sin fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Van a dar fruto, hermanos, van a dar fruto. Hay que seguir a Jesús, hay que obedecer a Jesús, y en la medida que seguimos a Jesús, vamos a dar fruto. Pero el que no tiene estas cosas, fíjense, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Se fijan? Hay cristianos ciegos, hermanos. Dice Pablo a los Gálatas, cuando se quieren justificar por la ley y no por la fe, de la gracia habéis caído. Entonces ¿cómo hacemos esto? Buscando siempre a Cristo en oración, esperando la venida de Cristo a nuestros corazones. O sea, conocer el amor de Dios, conocer su rostro, estar siempre confiando en Él. Él está con nosotros, entonces no lo podemos ver, pero por fe lo vemos. Entonces eventualmente, si nosotros nos aferramos a Él, entonces Él nos abre los ojos y lo podemos ver. Jesús se manifiesta. Entonces, para una persona de una forma, otros de otra. Entonces, cuando tú comes con Cristo y Cristo contigo, entonces ahí entiendes de todo esto que yo siempre te estoy hablando. Pero el que no tiene estas cosas, por ejemplo, les acabo de leer a la iglesia de la Odisea. ¿En qué andaban enfocados? ¿En la paciencia? ¿En la virtud? No, andaban enfocados en el dinero, en la avaricia, que es idolatría. Entonces, una persona que sigue el mundo no puede entrar en el reino de Dios, hermanos. Hay que seguir a Cristo, y si tú sigues a Cristo, Cristo se manifiesta cuando eres débil. Señor, dice Pablo, Señor, aparta esto de mí, Señor. Y el Señor le dice, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, o sea, se manifiesta el poder de Dios en la debilidad, ahí cuando eres débil. Una persona que tiene mucho dinero no es débil, tiene dinero, tiene orgullo, tiene dinero. ¿Cuándo eres débil? Cuando no tienes nada. Así como la mujer que sangraba, tenía dinero, quiso sanar, anduvo, fue con una persona hasta que se gastó todo. Ya lo que no tenía dinero, entonces fue y buscó a Jesús. Ya cuando no tenía dinero, ¿en quién poner la confianza? Entonces dijo, si lo toco, voy a sanar. Tuvo fe, sanó. Entonces el Señor nos va a sanar cuando cuando tenemos necesidad. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Entonces ese es se puede decir, la pared que tenemos que atravesar. Entonces comienzas poco a poquito para que eventualmente el Señor te vaya fortaleciendo. Y ya una vez que eres fuerte en fe, en virtudes, el Señor mismo te va a enseñar de que no eres tú. Ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Por lo cual, hermano, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corto, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí está.
Pedro dice que debemos de estar despiertos porque Satanás anda como león rugiendo, viendo a quién devorar. Si nosotros nos enfocamos afanados en este mundo y engañados por las riquezas, Satanás nos va a devorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Pedro y lo que dice Pablo en Romanos 5. Porque o sea, aquí dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. No vas a caer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, si tú ya tienes vista, vamos a compartir, no es necesario que te lo diga. Si tú ya tienes vista, el mismo gozo del Señor te dice, yo voy a compartir esto, aunque nadie me lo diga. ¿Por qué? Porque ya tiene, ¿quién va a querer, hermano, ser rico en el cielo y no lo va a compartir? Eso se hace automáticamente. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en Cristo Jesús, en su amor, buscándolo a Él, obedecer a lo que Él dice, aunque no lo sintamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo... Y en la medida que obedecemos a Jesús, ¿ok? Entonces, eventualmente Él se manifiesta y nos abre los ojos espirituales. Cuando Jesús te abre los ojos espirituales, un ejemplo es, Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo fue llevado al tercer cielo. El segundo ejemplo, cuando Pedro anda predicando el evangelio y lo meten a la cárcel por predicar el evangelio, él fue llevado al tercer cielo. O sea, vino el ángel de Dios y le dijo, Pedro, despiértate, vámonos, ándale, vámonos de aquí. Y lo sacó de la cárcel. Entonces ahí tienen ejemplos de cómo podemos entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios, los ángeles de Dios, así como lo que Eliseo le mostró a su siervo, o más bien oró para que le fueran abiertos los ojos y pudiera ver. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos eso para ya no tener miedo y tener confianza en Jesús. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.